encuentra a su amigo y le pregunta, como es de costumbre, cómo le iba. Le dice, ¿y cómo estás? Y él dice, como siempre, mal. Y realmente tenía todo para que le vaya mal. El lugar donde estaban conversando era la cárcel. Estaba en la cárcel, lo cual ya es suficientemente malo para cualquiera, pero en el caso de él había un motivo mayor todavía para decir que estaba mal, porque la razón por estar en la cárcel era una calumnia que había recibido y era imposible de contradecir. Así que estaba ahí prácticamente sin esperanza desde el punto de vista humano. Seguramente algunos de ustedes ya se dan cuenta que estamos hablando de José. Hemos seguido la historia del Génesis y todavía no hemos entrado en el personaje de José. José era el hijo de Raquel, la esposa preferida de Jacob. Raquel era estéril y entonces estaba infeliz porque la otra esposa de Jacob era Lea y ella ya tenía 4 hijos de entrada, ¿no? Y después tuvo 2 más. Así que, por supuesto, Raquel tenía motivos para sentirse disminuida y todo. Pero al fin tuvo un hijo, José. Y ese hijo José era el preferido de su padre. Y otra vez entramos a ver que eso de las preferencias de los hijos es mala política, no es un error. Mostrar preferencia por cualquiera de los hijos, aunque hayan buenas razones o no, no importa. Esta preferencia de Jacob por José desarrolló un celo y envidia en sus hermanos mayores y claro, en número mucho más que él. Tenía 10 hermanos hasta ese entonces. Después tuvo uno más, ¿no? Benjamín, que fue el número 12. Pero hasta el momento de su vida, José tuvo 10 hermanos que no lo querían porque veían las manifestaciones de preferencia de Jacob. Trataron de matarlo. Y luego, frenados en su mal propósito de matarlo, lo vendieron como esclavo y llegó a Egipto en calidad de esclavo. Y entonces Dios lo bendijo porque lo hizo llegar a la casa de un poderoso, uno de los hombres fuertes de Egipto, y ahí estaba bien y prosperó, llegó a ser el mayordomo, digamos, de la casa de Potifar. Parecía que las cosas habían cambiado. Y entonces la esposa de Potifar le echó ojo. Y como él no quiso tener nada que ver con ella, lo calumnió. Y por calumnia llegó a la cárcel. Así que, José, ¿cómo te va? Mal, claro. Mis hermanos me han odiado al punto de venderme como esclavo y ahora una mujer a la que no he hecho nada me ha acusado de intento de violación. Estoy en la cárcel y no tengo abogado. Todo esto podría ser un relato de personas que nosotros conocemos, ¿no? Hay gente ahora mismo en la cárcel de San Pedro que están ahí
no por buenas razones, precisamente. Hay otros que, claro, ahí debían estar y están, pero algunos están ahí sin razón o por una mala razón. Y así es. Lo que marca la diferencia y consistentemente es que en el corazón de José no se ha desarrollado esa raíz de amargura que sería lo natural. Porque todos sabemos que sería muy natural, aún para nosotros mismos, dejar que crezca una gran amargura, resentimiento por lo que nos han hecho. Y algunos se resienten con la vida, ¿no? Dicen, esta vida es injusta. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué me va mal? ¿O por qué nos va mal? Pero ustedes conocen la historia. Dios se manifestó en José. Él fue capaz de interpretar sueños y debido a eso llegó a la corte del faraón y ayudó al faraón a sacar de la crisis a Egipto, o primeramente prevenir la crisis que iba a venir. Entonces hicieron los egipcios lo contrario a lo que hicieron los bolivianos. En el tiempo de bonanza acumularon riqueza y en la mala época ya tenían riqueza y tenían todo organizado y ordenado para capear la situación. Y todo eso, podría decir el faraón, gracias a José. Así que José llegó a ser el segundo hombre en Egipto, poderoso, el que realmente gobernaba. Y en esa situación llegaron sus hermanos, sin saber que él estaba ahí. Y ahora estaban en su mano, y él podría tomar venganza. Alguien diría, no es venganza, es justicia. ¿Qué tendría que haber hecho José con sus hermanos? Quizás podría decir, miren, sería muy craso eso de vengarme, hacerlos decapitar o algo así. No, les voy a hacer un juicio justo. Voy a formar un tribunal que no sepa que se trata de mí, que imparcialmente juzgue la mala acción de mis hermanos, su mala conducta, y los juzgue y si les toca que vayan a la cárcel o que reciban la pena de muerte. ¿Qué tal eso? ¿Buena solución? Génesis capítulo 45, no busquen todavía, pero o si quieren busquen y marquen, no vamos a leer todavía, sino en un par de minutos. Quiero hacerles notar algo antes de ir a Génesis 45. El primer pasaje de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quiénes sabían de memoria ese versículo? A ver, levanten su manito. Ah, sí, muchos. ¿Y el 2? ¿Quiénes saben el 2? Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso dice el versículo 2. Me gusta, en cuanto a este versículo, mucho la versión de la Biblia de Jerusalén. Es una versión católica y han hecho una traducción a finales del siglo XX y es en muchos casos muy buena para leer comparativamente porque nos lleva a una mejor comprensión. En la Biblia de Jerusalén dice en el versículo 2, y el caos estaba presente. O sea, leemos, el versículo 1 es exactamente igual que la Reina Valera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el versículo 2
y el caos estaba presente. Cuando en el versículo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra, tenemos dos términos, cielos y tierra, que es la forma en que los hebreos decían lo que los griegos podrían decir o podían haber dicho en un solo término. El término en griego para los cielos y la tierra es el cosmos. Así que en la traducción al griego es: en el principio creó Dios el cosmos. Versículo 2. Pero el caos estaba presente. Ahora, en la filosofía griega, no en la hebrea, en la griega, habían esos dos términos que siempre eran entendidos en contraposición. Nunca en complementación, sino en contraposición. Cosmos y caos. De vez en cuando entras a la habitación de tu hijo o de tu hija, ¿no? Abres la puerta y dices: este es un caos. ¿No ve? Porque hay desorden. Eso es. Dice: desordenada, caótica y vacía, es decir, vacua, sin sentido, sin valor, sin propósito. ¿Para qué tienes estas cosas aquí? Ni sabía que tenía. ¿No? ¿Para qué está eso? Es un caos y no tiene sentido, no tiene razón de ser. Bueno, pero la segunda parte del versículo 2 en el capítulo 1 dice que el Espíritu de Dios se movía. La traducción literal sería: empollaba la tierra. Qué interesante, ¿no? El Espíritu de Dios empollaba la tierra. Y luego el 3 expresa: y dijo Dios, sea la luz, y viene todo el proceso de la creación de Dios, que es el proceso de el ordenamiento del caos hacia la creación, cuando Dios ve todo lo que ha hecho y califica de bueno en gran manera. ¿Se acuerdan? Al final del capítulo 1, comenzando el capítulo 2 de Génesis. Entonces, de que no había nada, es decir, que había ausencia total, Dios crea. Pero la creación en sí misma no tiene orden ni propósito propio. Tiene cuando Dios le da orden y propósito. Y en medio de eso, Dios provee la vida. Ahora, después de algunos miles de años que han transcurrido, de vez en cuando tú miras tu vida y por buenas o malas razones llegas a decir o a pensar algo así: esta mi vida es un caos, está en desorden, no tiene sentido. Vienen esos pensamientos justamente cuando las cosas no van bien, cuando estás atravesando un divorcio, por ejemplo, o tu empresa ha quebrado, o te has quedado desempleado, o cosas así, ya, desastres personales o sociales también. Y dices: ¿qué esperanza hay ahora? Estoy parado sobre las ruinas de lo que solía ser mi vida.
aún así, yo diría que pocos pueden igualarse o compararse siquiera con la situación de José en la cárcel. ¿Ya? Él interpretó el sueño de uno de sus compañeros que estaba preso y le auguró salir de la cárcel e ir y quedar bien delante del faraón. Y se le cumplió. ¿Se acuerdan? Había un panadero y un copero, ¿no? Y entonces cuando ocurrió eso, le dice José, bueno, cuando estés con el faraón y seas restituido a tu posición exaltada de ser siervo cercano del faraón, acuérdate de mí, porque yo estoy aquí injustamente. Pero él se olvidó y lo dejó. Sin embargo, cuando el faraón tuvo un sueño, el hombre se acordó y dijo, yo conozco a alguien que es capaz de interpretar sueños. Y así José salió. Pero en el momento en que todavía estaba en la cárcel, en el momento en que posiblemente pensaba, no hay más futuro, las cosas están mal y no tienen razón de arreglarse. Solas por ellas no se van a arreglar y yo aquí no puedo hacer nada. Ahora imagínense cuando ya estaba en el servicio del faraón, exaltado y reconocido, en palabras del faraón, gracias a este hombre, a José, estamos bien. Todo el mundo está mal, pero nosotros estamos bien porque hemos tomado las medidas precautorias necesarias para que nos vaya bien. Así que José está en la cúspide de su buena situación. Y para completar, ahora sus hermanos han venido a sus manos. La hora de la venganza. Hermanos, este es un asunto que casi nos viene a escaldar. No nos gusta mucho que hablemos, que reflexionemos sobre este tema, porque parece ser que llegamos a pensar, yo tengo, después de todo, derecho de tener resentimientos. He sido víctima de injusticia. Este se ha portado mal contra mí. Ha hecho lo que obviamente es injusto. ¿Quién podría acusarme de ser vengativo? Solamente estoy haciendo lo que puedo hacer. Ahora, la hora de la venganza. Ahora sí, veamos Génesis capítulo 45. Ya la situación en el encuentro de José con sus hermanos ha llegado a ese punto que nos relata el versículo 1 del capítulo 45. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar, ¿cómo? A gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron,
Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Yo sé que todos ustedes posiblemente conocen esta historia. No es novedosa. Es maravillosa. Pero ya la habíamos oído o la hemos visto en el cine, ¿no? En película. Hay una historia que la supera. Es una historia que está relatada en el Nuevo Testamento. Porque si hay alguien que más que José tenía todo el derecho de estar resentido, ese es Jesús. Jesús ha sido enviado para rescatarnos. ¿Y qué es lo que ha hecho el hombre? En ese momento, los judíos, claro, porque él llegó a la nación judía. Dice el Evangelio según San Juan, que le rechazaron. Así, en concreto. Jesús llegó trayendo la luz de Dios y ellos le rechazaron. Y en la definición teológica que hace Juan de este asunto, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. 3 veces en el capítulo 1 afirma el rechazo que hubo de parte de su pueblo al Señor Jesús. Ese rechazo fue en ese momento histórico por su pueblo, pero es el rechazo de la humanidad en general. Rechazo que se produce a través del tiempo y se reproduce una y otra vez. La culpa definitiva, el pecado que cierra todo ese cúmulo de culpa que tenemos nosotros, el pecado que lleva sobre sí el punto de convergencia de todas nuestras maldades, es el rechazo de Jesucristo. Dice en Juan capítulo 16 que el Señor Jesús vino y ofreció enviar al Espíritu Santo, concretamente, para que convenza al mundo de pecado. Y uno leyendo hasta ahí pensaría, bueno, a este lo va a convencer de que es un adúltero, claro, es pecado. A este otro lo va a convencer de que es ladrón, tiene que arrepentirse de su rapiña, claro, es pecado. Y así pensamos en diferentes pecados que nosotros tenemos.
Pero luego el Señor mismo aclara que el Espíritu Santo es el único que puede convencernos de pecado y dice el por qué. Porque no creísteis en mí. Dice. Porque al fin de cuentas, el pecado que determina tu destino eterno es el no creer en Jesús. Porque no crees, te pierdes. En uno de los más hermosos pasajes de la Biblia, el apóstol Pablo, en la segunda epístola a los Corintios, dice, hay 2 o 3 versículos que debiéramos memorizar aquí porque son maravillosos y debiéramos tener como joyas en nuestra mente. Segunda Corintios capítulo 5. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Les dije, hay varios versículos aquí, todos ellos merecedores de que nos apropiemos y guardemos en nuestra mente, porque son verdades tan profundas, tan maravillosas. El versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el evangelio comprimido. Es maravilloso. Si uno piensa en eso, no puede quedarse quieto, tiene que salir a festejar, ¿no? Es grandioso. Jesucristo escogió ser Él mismo el portador de nuestra culpa y nuestro pecado, para que nosotros tengamos su vestidura de justicia. Seamos hechos justicia de Dios en Él. Pero esto está precedido del versículo 20, que concluye con este ruego del apóstol, diciendo,
reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Yo he trabajado por algunos años en un banco y por 2 o 3 años he trabajado en una sección que se llamaba conciliaciones con el exterior. Conciliaciones con el exterior. Y era para revisar las diferentes operaciones de refinanciamiento que teníamos con agentes del exterior, es decir, banqueros del exterior que refinanciaban nuestras operaciones de crédito con los clientes locales. Miles de operaciones. Y entonces la posibilidad de miles de fallas también. No había miles de fallas, pero había muchas fallas con pequeñas cifras, a veces centavos. Pero se necesitaba revisar todo hasta llegar a un estado de conciliación o de reconciliación. Entonces, continuamente tenía que escribir a nuestros banqueros y decirles: miren, ustedes nos han cobrado 86 centavos de dólar por tal operación y correspondía a 85. Y ellos nos respondían: no molesten. En otras palabras, ¿no? Pero, ¿quién se ocupa de un centavo? Sí, es cuestión de contabilidad. Pero eso es lo que hacía mi sección. Nosotros también tenemos la actitud de banqueros del exterior, ¿no? Y Dios te dice: no está bien que andes chequeando a la vecina. Eso. Y decimos: ¿qué importa? Todos lo hacen. No está bien que le digas tal cosa que no es verdad a la otra persona. Y aunque no te ha descubierto, tú sabes que es mentira, porque hablas la mentira. Pero ¿qué importa? Y estamos cargando una gran cantidad que se acumula de faltas a las cuales no le asignamos importancia. Claro, no es importante cuando nosotros lo hacemos. Cuando el otro hace, es que el Señor Jesús, pensando en esto, dice: antes de quitar la paja del ojo ajeno, debiera sacar la viga que hay en el tuyo. Es una hipérbole, ¿no? Nadie puede tener una viga en su ojo, pero quiere decir, la falta que tú ni tomas en cuenta, que está en tu propio ojo, no te deja ver la pequeña falta que está en el ojo del otro, pero tú quieres sacar la paja del ojo ajeno. Que no molesten, ¿no? Después de todo, ¿por qué molestarse con cosas insignificantes? Esa es la teología de Nietzsche. ¿Han oído de Friedrich Nietzsche? Él dice eso. El cristianismo es como un freno de mano, es una traba, es un lastre para la humanidad, con todo ese su análisis de la moralidad. El bien y el mal, ya no se puede pensar en esos términos. Vamos a ir más adelante. Vamos a ascender en la escala o en el proceso evolutivo. Olvídense de la moral cristiana o judeocristiana. Sí, bueno, interesante. Pero un día vas a tener que dar cuentas a Dios y no le vas a poder decir a Dios: olvídate de eso, ¿qué importa? Era una noche alegre y nada más. ¿Qué importa? ¿Sí? ¿Qué importa?
Pero hay en especial algo que a Dios le importa. El Señor Jesús dice, si tú ves que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda junto al altar, es decir, no consumes, no concretes el culto, la ofrenda. Primero anda y arregla cuentas con el hermano, reconcíliate. Cuando nos dice que arreglemos cuenta con el hermano, no es para que le pidamos cuentas, porque entonces entramos en un pleito sin fin. Es para que tengamos la actitud de reconciliación. Es decir, la actitud de Dios. Fíjense lo que dice aquí 2 Corintios capítulo 5. De parte de Dios, en Cristo, le rogamos, reconcíliense con Dios. Ahora, todo esto está al revés, está mal. Debiera ser realmente que nosotros vayamos delante de Dios y nosotros le roguemos. Señor, por favor, acéptanos, somos culpables, pero no podemos hacer nada para compensarte. Tú eres Dios, nosotros somos humanitos nomás, no podemos desandar el camino andado. Y ahí entra la palabra precisa. Perdón. Perdón. Solemos confundir algunos términos. Tenemos la palabra perdón, tenemos la palabra disculpas, y a veces excusas, y alguien pide disculpas cuando no se trata de disculpas, debiera pedir perdón. Hay personas que por no perdonar dicen, no me pidas perdón, Dios perdona, yo no. Había una película de vaqueros, Dios perdona, Ringo no, decía, ¿no? Él simplemente disparaba su arma. Si nos disculpamos delante de Dios, lo que estamos diciéndole, Dios, tengo culpa, pero tú también. Las disculpas no vienen. Jamás le pidan disculpas a Dios, ni presenten sus excusas. Ex contiene el término hacia afuera, es decir, fuera de mí la culpa, la responsabilidad. Ya realmente pasó, pero yo no quise. La única palabra acertada para hablar de nuestro pecado delante de Dios es decirle perdón. Señor, yo he pecado. Perdón. El Señor Jesús habló con sus discípulos y les mostró el caso de dos personas. Uno que era el ejemplo mismo del nivel social entre los judíos. Era un fariseo. Nosotros tenemos mala opinión de los fariseos por hipócritas, pero los fariseos en sus días gozaban de mucho prestigio y buen nombre, eran personas admiradas, rectas, ¿no? El fariseo fue y se puso en el lugar de las oraciones y miró de reojo a un publicano. Los publicanos eran lo peor. En la escala social de los judíos estaban los publicanos y las prostitutas en el último escalón. Lo peor de lo peor.
El fariseo miró al publicano y orando, dice el Evangelio, consigo mismo. Porque esas oraciones no llegan a Dios realmente. Le dijo: Señor, gracias que no soy como este publicano. A diferencia de él, que es un traidor a la patria, ¿no? Yo diezmo todo lo que tengo, de todo lo que recibo. Ayuno 2 veces por semana. Es decir, me porto bien. Gracias. Lo dice hipócritamente porque no había gratitud en su corazón, había jactancia de lo bueno que hacía. El publicano, delante de Dios, estaba tan abrumado por la culpa. Ni vio al fariseo, ni lo menciona. Dijo una sola frase, un solo pensamiento expresado: Señor, sé propicio a mí. Que es una forma alternativa de aceptar su culpa. ¿Por qué? El día de la expiación, en la celebración de las fiestas judías, el sumo sacerdote, con la sangre de la víctima, es decir, del animalito que se había sacrificado, entraba al lugar santo, lo traspasaba e ingresaba una vez al año al lugar santísimo. Y de ese lebrillo con sangre rociaba la tapa del arca de la alianza. Esa tapa tenía un nombre propio: el propiciatorio. El propiciatorio recibía la sangre como señal de que el sacrificio había sido realizado y ahora presentado delante de Dios. Sé propicio a mí significa: cúbreme con tu justicia, porque yo no tengo nada de lo que pueda enorgullecerme. Reconozco mi culpa. Hermanos, si algo aprendemos en esta congregación, tendría que ser que seamos capaces de ir con sinceridad delante de Dios y decirle: Señor, sé propicio a mí. He pecado. No dorar la píldora, no adornar la cosa. He pecado porque ella me ha tentado. He pecado porque me han desafiado o por cualquier razón. No, he pecado porque soy pecador y me aborrezco. Y te pido perdón. No tengo excusa. No tengo nada que argumentar. Perdón. Sé propicio a mí. Les quiero dar una razón adicional para hacer eso. Y la razón que no debiéramos despreciar o desatender es que Dios está esperando que hagamos eso. Está con su mano extendida, pero llena de gracia, dispuesta a derramar sobre nosotros esa gracia en misericordia. Hay perdón para nosotros. Dios está rogando por el apóstol aquí en la Escritura: reconcíliense con Dios. Reconcíliense. Tenemos una base teológica firme para poder proceder en ese sentido. Sí, el versículo que podemos repetir de memoria, ¿no es cierto?
capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, con nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La reconciliación con Dios es vital y es necesaria para que cada día ocurra, que cada día vayamos delante de Él y pidamos perdón y pidamos estar en comunión con Él. Pero inevitablemente cuando eso es genuino, cuando es verdadero y hay reconciliación con Dios, esa reconciliación que viene de lo alto, por tanto es vertical, se va a expresar en una actitud de búsqueda de reconciliación horizontal. Me pregunto, ¿por qué José estuvo dispuesto a reconciliarse con los hermanos? Es más, ellos ni le habían reconocido, no sabían quién era. Claro, ya debía estar disfrazado de egipcio, ¿no? Y ya pasaron también como 20 años. Él no esperó ninguna muestra de buena voluntad de parte de sus hermanos, ni siquiera de arrepentimiento. Ofreció un abrazo de reconciliación. Me gusta mucho el relato de Génesis. Dice que José lloró por la emoción de tener a sus hermanos consigo. Lloró a gritos. Aún en el vecindario se escuchó eso. Oremos. Somos conscientes, bendito Salvador nuestro, Padre Santo, que somos culpables. No es ninguna novedad decir que somos pecadores. Somos pecadores. Y con mucha vergüenza lo decimos, pero esa es la verdad. Perdónanos, Señor, por tu gran misericordia. Perdónanos y límpianos por la sangre de Cristo. Gracias, Señor, porque tan explícitamente tu palabra dice que tú, el Dios Santo, estabas en Cristo, reconciliándonos contigo mismo por su preciosa sangre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús, aquel que voluntariamente dio su vida por nosotros para salvación. Nos refugiamos en Cristo. Amén.